El protestantismo es un movimiento religioso que se originó en el siglo XVI para referirse a los cristianos que se separaron de la Iglesia Católica tras la Reforma Protestante, impulsada por Martín Lutero. Este señor. Los protestantes creen que solo la Escritura basta en la revelación, mientras que los católicos creen que a la Escritura se le añaden otras dos corrientes, que son la tradición y el magisterio. Además, creen que la salvación depende de la fe de las personas y no de las buenas obras que se hagan, entre otras muchas cosas más que vamos a ir presentando. A continuación, explotamos las capacidades artísticas de Melina para que nos haga estas versiones de nosotras mismas en palitos, las cuales nos representan durante todo el video. Cristianismo protestante, una religión que eligió su camino al separarse, sin saber que se convertiría en el inicio de muchos más movimientos religiosos, que perdurarían hasta la actualidad. Al comienzo de la Edad Media, con la caída del Imperio Romano, la Iglesia Católica se ve en una etapa oscura de su historia. Alrededor del 1500 después de Cristo, la historia europea llevaba 1000 años de ignorancia, en un sistema doctrinal que se regía en la conveniencia de los poderosos y no en la palabra de Dios, y de vivir solo con dos clases sociales, los muy adinerados o los muy pobres, y se necesitaba un cambio. A lo largo de la Edad Media existieron personas que lucharon y protestaron porque esta doctrina acabara y volviera al cristianismo antiguo. Podemos empezar con John Wycliffe, quien quería independizar a la Iglesia de Inglaterra del papado. En su momento no lo logró, pero fue un gran aporte hacia un futuro no muy lejano, puesto que dejó la traducción de la Biblia en inglés, logrando así que parte de la población más rica pudiera tener la opción de adquirirla. Otro nombre conocido en esta historia es el mártir Juan Hus. Sus prédicas y escritos estaban respaldados por la palabra, aunque esto implicaba contradecir algunos dogmas y tradiciones de la Iglesia. Le hicieron juicio para que se retractara y él pidió que le demostraran con la Biblia que estaba equivocado. Entonces, él se retractaría. Al no tener argumentos bíblicos en contra, no se retractó. En 1415 murió en la hoguera cantando un himno a Dios. Uno de los papeles más importantes de esta historia sin dudas lo tuvo Johann Gutenberg, impresor alemán. Este daba forma a la primera imprenta de la historia y como buen cristiano decidió que el primer libro que se imprimiría sería la Biblia. Gracias a esto, la Biblia logró llegar al pueblo común y ya la gente no dependería de los poderosos para poder creer y saber lo que la palabra decía. En esta misma época, siglo XVI, pasaban varios sucesos que debilitaron a la Iglesia Católica y favorecieron a los nuevos pensadores, como la crisis que se desató debido a numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. Fue la venta de indulgencias lo que principalmente permitió que todas las luchas de los anteriores nombres y muchos más pudieran tener al fin una consecuencia concreta, el inicio a la Reforma Protestante. También, el Renacimiento cambió los pensamientos y visiones del mundo sobre la libertad, junto con la renovación de antiguos conceptos. Además, el exceso de poder político en la Iglesia descontentó a varios, junto con el poder absoluto que manejaba el Papa. Pero, ¿qué eran las indulgencias? Según el catolicismo, al pecar, a pesar de que nos confesemos, algunos pecados quedan y nos pueden llevar al purgatorio. Lo que se realizaba en ese momento era la venta de unos papeles que garantizaban el perdón de todos tus pecados y descanso en el cielo, de familiares o propio. Este movimiento económico se generó para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Martín Lutero fue un teólogo y fraile católico agustino que consideró este tráfico de indulgencias no solo como un abuso de poder, sino como una mentira que, no teniendo base en las Escrituras, podría confundir a la gente y llevarla a confiar solamente en la mentira de las indulgencias. En 1517 clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, en la que atacaba las indulgencias y contaba lo que sería su doctrina sobre la salvación solo por la fe. En 1520, el Papa León X redactó una bula condenando a Lutero y exigió su retractación.
Lutero quemó el bulo en público, lo que agravó la situación. En 1521, el emperador Carlos V convocó la Dieta de Hormos. Y no, eso no significa que Lutero dejó de comer harinas, sino que fue partícipe de una asamblea. Lutero no solo defendió su tesis, sino que mostró la necesidad de la reforma de la Iglesia Católica, y se convirtió en hereje. Se refugió en el castillo de Warburg. Allí se dedicó a la traducción de la Biblia del latín al alemán y a desarrollar a los principios de la nueva religión. Principios del luteranismo. La misa debe oficializarse en la lengua de cada país. Cada creyente debe interpretar a su modo la Sagrada Escritura. Los clérigos pueden casarse para formar hogares como modelos a seguir. Solo se admiten 3 sacramentos: bautismo, Eucaristía y penitencia. No se acepta al Papa como poder absoluto. No se acepta el culto de los santos ni a la Virgen. Se combate el lujo de la Iglesia para que éste vuelva a su humildad. Se rechaza la confesión, puesto que no se necesitan intermediarios con Dios. Durante este tiempo, la Iglesia presentó una contrarreforma católica, en donde se llamó un concilio, y se corrigieron algunos errores, como la formación y disciplina para sacerdotes y obispos. Sin embargo, se mantuvieron algunos puntos, como las buenas obras y el rechazo a la Biblia, como única fuente de doctrina. Luego de varias dietas y conflictos provocados por el movimiento religioso, el emperador prefirió firmar una paz equitativa, y se concertó la paz de Augsburgo entre los príncipes luteranos y Carlos V. 801 millones de cristianos son protestantes. A pesar de haberse originado en Alemania, el protestantismo tiene su mayor cantidad de seguidores en Estados Unidos. La doctrina protestante se basa en las 5 solas. Sola Escritura, la Biblia como única escritura negando cualquier interpretación humana. Solo fide, solo mediante la fe en Cristo se recibe la salvación. Solo gratia, la salvación es recibida sin la necesidad de hacer buenas obras. Solus Christus, Cristo es el único mediador con Dios. Soli Deo Gloria, solo a Dios se le puede adorar. Además, como ya dijo Guille, tienen 3 sacramentos. Defienden la igualdad entre los integrantes de la Iglesia. No permiten el uso de imágenes ni estatuas religiosas. Cada iglesia o congregación es independiente y liderada por un pastor. Sin embargo, la religión rechaza la autoridad del Papa, las indulgencias, el purgatorio, la devoción de los santos y la Virgen María y la intercesión de los difuntos. Bueno, datos curiosos. Las tesis que escribió Lutero eran destinadas a sus alumnos, pero ellos mismos fueron los que se encargaron de imprimirlas y leérselas a todo el pueblo. León X fue envenenado 2 veces durante su vida. La primera vez lo intentó un médico y la segunda fue cuando murió. La autopsia en el momento apuntaba a causas naturales, pero el cadáver se hinchó y ennegreció, que son características de un cuerpo envenenado. La contrarreforma duró 17 años y Carlos V falleció antes de que terminara. Uno de los pastores más conocidos de esta religión es el Reverendo Alegría de los Simpsons. Bueno, siguiendo con los datos curiosos, encontramos distintas características de Martín Lutero, las cuales quisimos apodar como tipos de Lutero. Primero tenemos a Lutero el humorista, que se decía que su fama en las calles de Alemania se había hecho gracias a que él, tanto en sus libros como en sus insultos, siempre se presentaba con muy buen sentido del humor. Segundo, tenemos a Lutero el oportunista. Él se dio cuenta que en ninguna parte de las escrituras se hablaba sobre que los ministros tenían prohibido casarse, por lo cual desposó a una monja llamada Catalina de Bora, con la cual se llevaba 15 años y la apodaba como señora Cati. En tercer lugar, tenemos a Lutero el padre. Lutero tuvo 6 hijos y lamentablemente las 2 primeras hijas fallecieron a temprana edad. En cuarto lugar, tenemos a Lutero el defensas bajas. Le pusimos así porque sufría de cálculos nefríticos insoportables, de dolores de cabeza con zumbidos e infecciones en los oídos, además de un estreñimiento y unas hemorroides que lo dejaban incapacitado. En último lugar tenemos a Lutero el moderno. Le pusimos así porque él aprobó una relación bigámica en donde Felipe de Hesse, que era su fiel seguidor, pedía tener 2 esposas.